Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. ¿Cómo estamos? Y algún cambio que tengamos que hacer. Te pedimos, Padre, que de acuerdo a tu entendimiento, de acuerdo a lo que nosotros somos y dónde estamos, tú hables a nuestra vida, para que podamos saber no solamente dónde estamos, sino dónde deberíamos estar. Oh, yo sé, Padre mío, que tu Santo Espíritu está produciendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y por eso, Padre, estamos confiados que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la ha de terminar. Descansamos en tu palabra y te pedimos el discernimiento de tu Espíritu y la sabiduría de tu Espíritu, para que podamos tomar decisiones que sean de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor mientras usted se sienta en este día. Give a big round of applause as you're seated. Si usted nos visita hoy por primera vez, If you're visiting us today for the first time, ya sea en vivo o a través de estos medios sociales, whether it be through social media or here live, sabemos que Dios tiene una palabra para su vida. we know that the Lord has a word for your life. Yo creo que todo ser humano I believe that every human being tiene un deseo innato de ser una persona fructífera. has an innate desire to be a fruitful person. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, Now the question we must ask ourselves, ¿qué tenemos que hacer what do we have to do si queremos tener una vida fructífera y bendecida? if we want to have a fruitful and blessed life? Hoy quiero hablarle bajo ese tema. Today I want to talk under that topic. ¿Cómo tener una vida fructífera y bendecida? How to live a blessed and fruitful life. En varios lugares en la Biblia, In various places in the Bible, la palabra de Dios compara al cristiano the Word of God compares the Christian con un árbol. with a tree. El árbol no solamente tiene raíces, The tree not only has roots, sino que el árbol tiene un propósito. but the tree has a purpose. Y el propósito del árbol es producir un fruto. And the purpose of this tree is to produce a fruit. Ahora, si un árbol no tiene raíces profundas, Now, if a tree does not have deep roots, puede ser derribado del primer viento que lo azota. it can be toppled over from the first wind that it encounters. Entonces es importante que el árbol crezca, So it's important for the tree to grow, pero también es importante que eche but it's raíces. also important for it to grow deep rooted. Pero es más But it importante is even more important que un árbol cumpla el propósito para el cual fue creado, for a tree to fulfill the purpose for which it was created, para producir fruto. to produce fruit. Y así somos nosotros. And that's how we are. Dios nos creó como seres humanos God created us as human beings y nos rescató o nos compró con su sangre preciosa and rescued us or bought us by his para precious que blood fuéramos personas fructíferas. so that we could be fruitful people. El libro de Juan capítulo 15 nos habla un poco sobre eso. The book of John chapter 15 speaks a little bit about this. De hecho, Jesús dio a entender Actually, Jesus let us understand que una de las maneras en la cual podemos traer gloria al Padre that one of the ways we can bring glory to the Father es cuando tenemos una vida llena de frutos. is when we have a life full of fruit. Por eso en Juan 15:8 Jesús dijo estas palabras: That's why John 15:8 Jesus said these words. En esto he glorificado mi Padre, By this my Father is glorified, en que llevéis mucho fruto that you bear much fruit, y seáis así mis discípulos. so you will be my disciples. En otras palabras, In other words, Jesús está atando al discípulo Jesus is attaching the disciple a los frutos. to fruits. Un verdadero discípulo de Jesucristo A true disciple of Jesus Christ se reconoce porque produce
frutos. is recognized because they produce fruits. De hecho, en el versículo 16 Actually, in verse 16 de ese mismo capítulo, Juan 15, of that same chapter, John chapter 15, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, Jesus said, "You did not choose me, sino que yo os elegí a vosotros. but I chose you and appointed you." Ahora escuche esto. Now listen to this. Y os he puesto "And I have placed you para que vayáis y lleváis fruto, so that you should go and bear fruit, y vuestro fruto permanezca. and our fruit should remain." Entonces Dios nos escogió So God chose us específicamente specifically para que vayamos for us to go y para que llevemos fruto. and to bear fruit. De hecho, es tan importante que nosotros como hijos de Dios demos fruto. Actually, it is so important for us as children of God to bear fruit. De hecho, una señal de que somos hijos de Dios Actually, a sign that we are children of God es que llevamos fruto. is that we bear fruit. Si nosotros no llevamos fruto, If we do not bear fruit, entonces lo que hace Dios what God does es que nos corta del árbol. is that He cuts us off from the tree. Nosotros somos las ramas. We are the branches. Podríamos decir el pámpano. We can say the Y branches, Jesús es la vid verdadera. and He's the vine. Y aquellos que no están dando frutos en la vid son cortados y son echados fuera. The word says that they are cut and cast out. Vea conmigo en Mateo 13:23. Let's see in Matthew chapter 13, verses 23. Perdón, en Mateo 7:19 al 20. Actually, Matthew 7, from 19 to 20. Dice, todo árbol que no da buen fruto Every tree that does not bear good fruit es cortado is cut down y echado en el fuego. and thrown into the fire. Así que por sus frutos los conoceréis. Therefore, by their fruits you will know them. Entonces es sumamente importante So it's extremely important que nosotros entendamos que Dios espera que como hijos de Él produzcamos fruto. that we expect that God expects from us to bear fruit. Ahora, seamos realistas. Now let's be realistic. Todos los árboles no dan la misma cantidad de fruto. Every tree does not give the same amount of fruit. Puede ser un árbol de manzana, It can be an apple tree, un árbol de naranja, an orange tree. puede tener dos palos de la misma clase, uno al lado del otro, You can have two trees from the same species, one next to the other, y uno va a dar una cantidad de fruto and one will give a certain amount of fruit, y otro va a dar otra cantidad de fruto diferente. and the other will give a different amount of fruit. De hecho, eso es lo que menciona Jesús en Mateo 13:23, Actually, that's what Jesus mentions in Matthew chapter 13, verse cuando 23, habla de la parábola de la semilla. when he speaks of the parable of the seed. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, But he who has received seed on good ground este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit. ¿Usted vio claro? Do you see clearly? Da fruto. Gives fruit. Ahora observe los diferentes porcientos de fruto. Now observe the different percentages of fruit, Y produce a 100, and produces some 100-fold, a 60 some 60, y a 30 por uno. and some 30 for one. Algunos dan 100%, Some give 100%, unos dan 60 some give y 60, otros dan 30. and some give 30. Entonces, lo que Dios quiere asegurarse So what God wants to assure ourselves of no es que todos produzcamos la misma cantidad de fruto, is not that we all produce the same amount of fruit, pero que todos produzcamos la cantidad que tenemos potencial de producir. but that we all give the capacity to which we have the potential of giving. Algunos vamos a producir 100, Some will produce 100, otros van a producir 60 some will produce y 60, otros van a producir 30. and some will produce 30. Dios no te va a juzgar si tú tenías capacidad para producir 30, God will not judge you if you have the capacity to give 30 como si tuvieras que producir 100. as if you were to give 100. Pero Dios sí se va a asegurar But God will, yes, assure himself of que tú produzcas el potencial máximo que puedes producir. that you produce the maximum amount that you can produce. Por eso hay mucho error cuando nos comparamos con otras personas. That's why there is a great error when we compare ourselves to others. Pastores que constantemente se comparan, Pastors that constantly compare themselves. líderes que constantemente se comparan, Leaders that constantly compare themselves. cantantes que constantemente comparan sus ventas Singers that constantly compare themselves. o las multitudes que atraen. Or the multitudes that they attract. Pero Dios no nos llama a compararnos. But God does not call us
us to compare Dios nos ourselves. llama a examinarnos, God calls us to a examine descubrir cuál ourselves, es el porciento que tenemos capacidad para producir. to discover the percentage that we have the capacity of Y producing, luego hacer exactamente eso and then to do exactly that. para que podamos producir el fruto abundante que Dios espera. So we produce the abundant fruit that God awaits from us. Entonces no hay duda que nuestro fruto es importante. So it's no doubt that our fruit is important. Sí, lo que yo quiero hacer en los próximos minutos que tengo, So what I want to do in the next few minutes that I have, quiero tomar un salmo de la Biblia I want to take a psalm from the Bible que muestra los principios necesarios para que podamos producir frutos espirituales. that shows us the necessary principles for us to produce fruit, spiritual fruit. De hecho, este es el salmo favorito mío de la Biblia. Actually, this is my favorite psalm in the Bible. A lo mejor es porque fue el primer salmo que memoricé cuando yo era un adolescente. Maybe it's because it was the first psalm that I memorized when I was an adolescent. Me refiero al Salmo 1. I'm referring to Psalm chapter 1. De hecho, la mayoría de los eruditos bíblicos, Actually, the majority of the scholars of the Bible, ellos determinan, hermano, o explican que el Salmo 1 they describe or explain that Psalm chapter 1 es como el fundamento para los demás cánticos de los salmos. is like a foundation for the rest of the songs in the Psalms. De hecho, el Salmo número 1 Actually, Psalm chapter 1 es un salmo que hace un contraste entre la vida de una persona que es feliz it's a contrast between a person who is happy y una persona que no es feliz. and a person who is not happy. Aunque a veces aparentan ser felices, Even though they appear to be happy, pero en lo profundo no lo son. but deep down they are not. Yo no sé cómo tú llegaste hoy a este lugar. I don't know how you came today to this place. No sé cómo está el grado de felicidad en tu vida. I don't know what the degree of happiness in your life is. Pero déjame decirte que Dios desea But let me tell you, God desires que seamos felices. for us to be happy. Y no solamente lo desea, And not only does He desire it, sino que nos ha dado una forma de poder alcanzar la felicidad. but He's given us a form to be able to attain freedom and Entonces, happiness. veamos lo que la Biblia nos enseña con respecto a cómo alcanzar la felicidad y la productividad como hijos de Dios. Now let's listen to what the Bible says to how we can attain happiness and freedom and productivity in the Word of God. De hecho, mucha gente que no entiende la Biblia Actually, there's many people who don't understand in the Bible. creen que la Biblia es simplemente una lista de cosas que sí debemos hacer The people think that the Bible is something that things that we should do, y cosas que no debemos hacer. and a list of things we shouldn't do. Y aunque la Biblia tiene cosas que debemos hacer And even though the Bible has things that we should do y cosas que no debemos hacer, and things we should not, realmente la Biblia es un manual que Dios nos ha dado in reality, the Bible is a manual para alcanzar la felicidad sobre la faz de la tierra. for us to attain happiness on the face of the earth. Mire, si nosotros no vivimos de acuerdo a los principios que están en la palabra de Dios, If we do not live under the principles that are in the Word of God, no importa cuánto dinero tengamos, it doesn't matter how much money we no have, importa cuántas casas tengamos, it doesn't matter how many homes no we importa have, si tenemos el carro del último año, del último modelo y el más caro, it doesn't matter if we have the latest car, the latest model, and the most expensive one. eso no va a determinar tu felicidad. This will not determine your happiness. De hecho, usted sabe y lo puede probar fácil. Actually, you know, and you can prove this easily. ¿Cuánta gente millonaria How many millionaires se han quitado la vida teniéndolo todo? have committed suicide having everything? Bueno, eso creían que lo tenían todo, Well, they thought they had everything. pero les faltaba lo más importante, But what was missing was the most important thing. una relación con Jesucristo. A relationship with Jesus. Vivir la vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. To live a life according to what the Word of God teaches us. Entonces comencemos a estudiar el Salmo 1. So let's continue to study Psalm chapter 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, It said, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, ni estuvo en camino de pecadores, nor stands in the path of sinners, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. nor sits in the seat of the scornful." Lo primero que dice es bienaventurado. The first thing it says is blessed. Mire, la palabra bienaventurada, The word blessed sobre todo en este salmo, over everything, especially in this psalm, significa
supremamente feliz. means to be supremely happy. No está hablando simplemente que soy bendecido, It's not talking simply that I am blessed, sino que estoy extremadamente feliz. but I am extremely happy. Estoy lleno de contentamiento. I'm full of contentment. Estoy lleno de satisfacción. I'm full of O sea, satisfaction. me siento como una persona realizada. Or in other words, I feel like a fulfilled person. Esa palabra bienaventurado That word blessed expresa el grado más alto de felicidad. expresses the greatest grade of happiness. ¿Cuántos aquí quieren el grado más alto de felicidad? How many want the greatest grade of happiness? No está en el dinero. It's not in the first. De hecho, la palabra dice que la vida del hombre Actually, the Word of God says that the life of man no consiste de los bienes que posee. does not consist of the goods they possess. En otras palabras, In other words, los bienes no garantizan la verdadera felicidad. goods do not guarantee true happiness. De hecho, si usted va a Google y hace un search Actually, if you do a Google search y busca cuáles son los países más felices del mundo, and you look at the countries that are the happiest in the world, te vas a sorprender de la respuesta. you're going to surprise yourself from the No response. son los países donde hay mayor riqueza, It's not the countries that are the richest. por el contrario, son los países que tienen la vida más simple. Actually, it's the people that live the simplest lives. Pero yo voy a decir algo diferente. But I'm going to say something different. Porque el problema no es que tener riquezas nos trae infelicidad. And the problem is not that having goods brings us happiness, doesn't bring us Porque la happiness. Biblia no enseña eso. Because the Bible doesn't teach that. El problema es que la gente busca la felicidad en la riqueza y eso no puede encontrarse ahí. Is that the problem is people try to find happiness in the goods, but that's Entonces not puede real. haber gente con riquezas materiales So there can be people with material goods que viven extremadamente felices. that live extremely happy lives. Pero también puede haber gente con extrema pobreza But there can be people who are extremely poor que viven extremadamente felices. that live extremely happy lives. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera felicidad del ser humano? So in what does it consist to have true happiness in the life of a human? Pues Salmo 1 no lo dice. Psalm chapter 1 says it. Dice, feliz es el varón que no anduvo en consejos de malos, It says, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, ni se paró en camino de pecadores, nor stands in the path of sinners, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. nor sits in the seat of the scornful. De hecho, esta palabra bienaventurado Actually, this word blessed, en el original en hebreo es una palabra en plural, in the original Hebrew, it's a plural word porque denota la multiplicidad de bendiciones because it denotes the multiplicity of blessings y la intensificación de ellas. or an intensification of them. Ahora, lo bueno de esto Look, the good thing about this es que el bienaventurado no es el rico, is that blessed is not to be rich, sino que todos tenemos la oportunidad de alcanzar la felicidad. but all of us have the opportunity to attain happiness. Ahora, quiero que usted observe que en este versículo bíblico Now, I want you to observe that in this biblical passage, aparece diferentes tipos de categorías. there exist different types of categories. De hecho, para beneficio de ustedes, espero que se pueda ver en la pantalla. Actually, for your benefit, and I hope that we can see it on the Le screen. hice una tabla que nos muestra las diferentes categorías donde nos habla realmente el salmista en esta palabra. I made a table that represents what the psalmist is trying to say in this word. Primero habla de un grado de colocación It first talks about a degree of placement, y menciona 3 grados. and it mentions 3 degrees. Dice andar, It says to walk, pararse stand, y sentarse. and sit. Luego habla de un grado de comunión. Then it talks about a degree of communion. Habla consejo, It talks about counsel, habla del camino it talks about the path, y habla de una silla. and it talks about the seat. Luego habla de 3 grados de conducta. Then it talks about 3 degrees of conduct. Menciona la conducta de los malos, It talks about the conduct of the la wicked, conducta de los pecadores conduct of sinners, y la conducta de los escarnecedores. and the conduct of the scornful. Entonces vemos 3 grupos de 3. So we see 3 groups of 3. Entonces lo que yo quiero hacer en este momento So what I want to do in this moment es ayudarle a entender qué significa esto. is to help us understand what this means. El hombre feliz A happy man tiene que decidir no hacer ciertas cosas. needs to decide not to do certain things. Por eso que la gente dice es que
exigen o demandan que no hagamos algo? Is that why does it say that it demands or encourages us not to do something? Primero, yo no le demando nada a nadie. Actually, I'm not demanding anything from anyone. De hecho, las religiones demandan cosas. Actually, religions demand things. De ahí viene el espíritu de religiosidad. There comes the spirit of religiosity. Pero no se trata de una religión, But it's not talking about religion, sino de una relación y de un estilo de vida but a style of life y de una relación and a relationship que nos conduce a la verdadera felicidad. that leads to true happiness. Pero para poder ser felices, But to be able to be happy, tenemos que escoger la mejor manera de vivir. we have to choose the correct way of living. En otras palabras, In other words, hay un camino que no vamos a caminar. there is a way that we will not walk. Hay un camino en el cual no nos vamos a parar. There's a way that we will not stand in. Y hay un asiento donde no nos vamos a sentar. And there is a seat that we will not sit down in. De hecho, cuando usted mira este versículo bíblico, Actually, as you see this biblical passage, usted se da cuenta que está hablando de una progresión del pecado. it's talking about a progression of sin Mire, here. hermano, el pecado en la vida de un ser humano Look, sin in the life of a human es progresivo. is progressive. Un paso hacia el mal conduce a otro. One step toward evil leads to another. El que actúa con malos consejos He who acts with bad advice pronto va a cometer malas acciones. can soon commit bad deeds. Y el que se abandona a las malas acciones And the one who abandons himself to bad deeds puede terminar en una vida de total rebeldía y de apostasía con Dios. can end his life in total rebellion and apostasy from God. Y por eso tenemos que ser cuidadosos como nosotros estamos actuando en nuestra vida. And that's why we must be extremely careful with how we are acting in our life. O sea, hablemos de estos diferentes grados que la Biblia nos enseña en el Salmo 1. So let's talk about these three different degrees that the psalmist says in Psalm chapter 1. Volvemos al versículo. Let's go back to the verse. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. It said, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Ahora veamos la tabla de nuevo. Now let's look at that table again. Andar significa pasar por algún lugar. Walking means passing somewhere. Andar significa hacer una visita casual por algún lugar. To walk means to make a casual visit somewhere. Cuando nosotros pasamos por algún lugar, When we walk through certain recuerde, place, quien escoge pasar por ese lugar es usted y yo. remember the one who chooses to walk through that place is you and I. Pasamos por ese lugar We walk through that place, y pasando por ese lugar, and walking through that place, escuchamos dirección, we hear direction, somos influenciados espiritualmente we are spiritually influenced, y podríamos ser influenciados por personas que no temen a Dios. and we can be influenced by people who do not fear God. Ahora, hay un peligro en esto. Now, there's a great danger in Tú this. puedes pasar por un lugar You can go to a place donde hay un ambiente que no es de Dios. where there's an atmosphere that is not from God. La pregunta es, ¿qué haces después? The question is, what are you going to do after? Lo que no puedes hacer, What you cannot do, si te topaste con algo que no es de Dios, if you tripped yourself against something that was not from God, no te pares en ese camino. do not stand in that place. No te detengas en ese camino. Do not stay put in that place. Cuando hablamos de pararnos en el camino, When we talk about standing in the way, estamos hablando de adoptar una posición abierta de comunión con los principios que viven los pecadores. it means adopting an open position of communion with the principles of sinners. No es lo mismo yo andar por un lugar It's not the same thing for me to go through a place que pararme en ese lugar, than to stand in that que place, detenerme por un tiempo en ese lugar. than to stop and be in that place. Primero dice que no debemos andar por ese lugar. First, it says that we should not walk through that place. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, Blessed is the man who does not go into the counsel of wicked, ni estuvo en caminos de pecadores. but nor stands in the path of O sinners. sea, que no se paró en caminos de pecadores. So they didn't stand in the pathway of those Y después sinners. dice, y en sillas de escarnecedores
no se ha sentado. and they did not sit in the seats of the scornful. Ahora, cuando habla de sentarse, Now, when it talks about sitting, ahí está hablando ahora de una posición permanente de maldad. it means taking a permanent position of evil. Es una posición constante It is a constant que position, implica inmovilidad since sitting implies y immobility, una situación inalterable. an unalterable situation. Entonces vemos que cuando no tenemos cuidado con el pecado en nuestra vida, So we can see that if we're not careful with sin in our life, y esto aplica tanto para el cristiano como el no cristiano, and this applies the same way to Christians and non-believers, podemos andar por el camino, we can walk through the way, podemos pararnos en el camino we can stand in that path, o podemos sentarnos en el or camino. we can sit in that El path. salmista dice, no haga ninguno de los tres, The psalmist says, do not do any one of these three, sobre todo si ese camino no es un camino de santidad. especially if that way is not a holy path. Ahora, habla también de los grados de comunión. Now it also talks about the degrees of communion. Andar en el consejo de los malos It says to walk in the counsel of the wicked. significa que permitimos que nuestras vidas sean guiadas por otros. It means allowing our lives to be guided by others. Significa que estamos siendo guiados por la filosofía del mundo It means we are guided by the philosophy of the world. en vez de ser guiados por el Espíritu Santo, Instead of being guided by the Holy por Spirit, la palabra de Dios. by the Word of God, Somos guiados por lo que el mundo enseña. we are guided by what the Word teaches. Pero cuando habla de pararnos en el camino, When it says to stand in the way, significa estar en el mismo sendero con aquellos que pecan habitualmente. it means being on the same path as those who habitually sin. Y cuando habla que se sienta en silla de escarnecedores, And when it says that they sit in the chair of the scornful, ya la corrupción moral ha sido tanta it means that the moral corruption has been so great que tenemos el mismo punto de vista que los pecadores. is that we have the same point of view as sinners. Tomamos una posición permanente con respecto a la maldad que es contraria a lo que Dios enseña. It means we take a permanent position of evil contrary to what the God teaches. De hecho, la palabra sentarse Actually, the word to sit tiene la idea de cohabitar. means to co-inhabit. Significa, pongo mi silla en este lugar It means I'm going to place my chair here y de aquí nadie me mueve. and no one's going to move me from here. Mira, hermano, hay que tener mucho cuidado Look, we must be very careful cómo lidiamos con el pecado en nuestra vida. how we deal with sin in our life. Porque el pecado tiene un movimiento progresivo hacia el mal. Because sin has a progressive movement to what is evil. Por eso cuando tenemos pecado, tenemos que confesarlo inmediatamente. That's why when we have sin, we must confess it Y quickly. pedir al Señor, Señor, lávame con la sangre de Jesucristo. And ask the Lord, Lord, cleanse me with the blood of Jesus Dice que si Christ. confesamos nuestros pecados, It says if we confess our sins, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado God is faithful and just to forgive us our y sins para limpiarnos de toda maldad. and to cleanse us of all unrighteousness. Entonces vemos claramente que hay grado de comunión con los malos, So we see that there's a certain degree of communion with evil pero people. también hay grados de conductas. But there's also degrees of conduct. Habla de los malos, It talks about the bad, habla de los it pecadores talks about the sinners, y habla de los and it escarnecedores. talks about the scoffers. Pastor, pues yo pensaba que alguien malo era un pecador. But Pastor, I thought that someone bad was a sinner. Sí, por supuesto, eso es cierto. Yes, of course that is true. Pero cuando hablamos en la connotación de este versículo bíblico, But when we talk about it in the connotation of this biblical passage, usted puede cometer un acto malo. you can commit a bad act. Todos somos capaces de cometer actos malos. We are all capable of committing evil acts. A veces intencionalmente, Sometimes intentionally, a veces de manera inadvertida. sometimes inadvertently, A veces, ¿verdad? Sin planificarlo. sometimes without even planning it. Pero cuando habla de pecadores, But when it talks about sinners, es diferente. La palabra malos the word bad representa a esas personas que son movidas por sus pasiones. represents people who are moved by their passions. Pero los pecadores But sinners se refiere a las personas que practican activamente y habitualmente el pecado. refers to the person who actively and habitually practices sin. Ya el pecado ha tomado un control de tu conducta. Here, sin has maintained a command over their Y conduct. si no lidiamos con ese pecado en nuestra vida, And if we do not deal with that sin in our el life, peligro en el cual nos encontramos the danger in which we find ourselves es que podemos volvernos en escarnecedores. is that we can become scoffers. Eso se refiere a aquellos que se burlan
y ridiculizan las cosas espirituales It refers to those who mock and ridicule spiritual things al punto de burlarse de Dios mismo. to the point of even laughing at God Mira, hermano, himself. no existe peores escarnecedores Look, there exists no worse scoffers que aquellos que un día estaban sentados en las bancas de una iglesia. than those who were once seated in the benches of a church. Porque el progreso del mal, del pecado en su vida Because the progression of evil and sin in their life fue calcomiendo como un cáncer, was growing like a cancer al punto de llevarlos a ser apóstatas, a negar la fe de Cristo. to become apostasies or deny God. Entonces, estamos aprendiendo que si queremos ser felices, So we're learning that if we want to be happy, volvemos al versículo 1, let's go back to verse 1. bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de It malos, says, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, ni estuvo, o sea, no se paró en camino de pecadores, nor does he stand in the path of sinners, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. nor sits in the seat of the So scornful. aquí nos refleja tres áreas de nuestra vida, tres cosas So here it's reflecting three things, three areas in our life que no deberíamos hacer that we should not do si queremos hallar la máxima felicidad. if we want to attain maximum happiness. Ahora, ¿cuántos saben que el no hacer algo Now, how many know that not doing something no es suficiente? is not enough? También tenemos que hacer algo. We also must do something. Porque cuando no hacemos lo que debemos hacer, Because when we do what we do not want to do, es igualmente pecado. it's equally sin. Lo malo es saber que tienes que hacer algo What is evil is knowing what you should do y no hacerlo. and not do it. Se llaman pecados de omisión. It's called sin of omniscience. En otras palabras, la Biblia dice que tenemos que hacer ciertas cosas, pero ignoramos lo que la palabra nos enseña. But the word says we need to do something, but then we ignore what the word says. Entonces, no es suficiente con saber lo que no debemos hacer para ser felices. So it's not enough to say simply not do what we should not do something in order to be happy. Escúcheme claro. Listen carefully. Cuando no hacemos ciertas cosas para ser felices, When we do not do certain things in order to be happy, eso equivale a la mitad de tu felicidad. that equates to the half of your happiness. En otras palabras, vas a ser 50% feliz. In other words, you're going to be 50% happy. Pero cuando tú no haces lo que no debes hacer, And when you do not do what you do not want to do, pero también haces lo que debes but hacer, then you do what you want to do, entonces entras a vivir al 100% la felicidad. then you enter into going into 100% happiness. Por eso tan pronto como el salmista dice, no hagas estas That's cosas, why as soon as the psalmist says, do not do these things, entonces en el versículo 2 then in verse 2, comienza a hablar de las cosas que sí debemos hacer. he starts talking about the things we should do. Observa el versículo 2 del Salmo número 1. Observe Psalm verse 2 of chapter 1. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, But in the law of the Lord is his delight, y en su ley medita de día y de noche. and in his law he meditates day and night. De hecho, la Biblia dice que ella es tan dulce, más dulce que la miel. Actually, the word says that it's even sweeter than honey. Mire, cuando la Biblia se convierte en tu delicia, Now, when the Bible becomes your delight en tu plato favorito, and becomes your favorite en plate tu comida favorita, and your favorite food, entonces tú comienzas a entrar y gustar de la felicidad total. then you begin to enter and enjoy true Es happiness. imposible ser totalmente feliz It's impossible to be totally happy sin hacer de la palabra de Dios nuestra delicia. without making the word of God our delight. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. And that's why it says, but in the law of the Lord is his delight. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es nuestra delicia? But how do we know that the word of God is his delight? Dice, porque medita de día y de noche en ella. Because in his law he meditates day and night. Cuando decimos la palabra medita, When we say the word meditates, significa reflexionar hablando consigo mismo. it means to ponder by talking to himself. Entonces, cuando la Biblia dice que meditamos en la palabra, Now, when the word says to meditate on the word, tú lees la Biblia you read the word y después te la hablas a ti mismo. and then you speak it to yourself. Tu palabra dice Señor Your word says God, y reflexiona en lo que dice la palabra. and you reflect on what the word Y después te says. pregunta, ¿cómo lo aplico en mi vida? And then you say, how do I apply it to my life?
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Our daily bread, give it to us today. A veces es tan fácil orar para que Dios nos dé lo material. Actually, it's so easy sometimes to pray for God to give us the material. Pero qué diferente sería But how different would it be? si tú dices, Señor, esta es mi If you delicia. say, God, this is my Por favor, delight. dame la porción de Please hoy. give me today's portion. Mire, el pan nuestro de cada día. It actually says the bread of daily life. Hay un pan fresco que Dios quiere servirte en su palabra y es hoy. There's a fresh bread that God wants to give you, and it's Pero today. mañana que el pastor no predica, But tomorrow, which maybe pastor doesn't preach, porque el pastor se pasó horas en el horno, because pastor spent hours in the oven mezclando la masa, mixing the batter, calentando el pan heating the bread, y te lo está entregando así bien rico con mantequilla. and he's giving it to you so good with butter. Yo sé que hay hambre, con calma, ahorita vamos a I know comer. we're hungry. Take it Perdona a easy. los que están ayunando. I'm sorry, those who are fasting. Pero qué diferente es But how different is it cuando llega lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. when Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday come? Que el pastor no está predicando, When pastor is not preaching, que no ha pasado horas metido en la palabra, where he's not spent hours in the word, cocinando el pancito para entregártelo calientito. cooking the bread to give it to you warm. Dios quiere que tú te conviertas en un panadero espiritual. God wants you to become a spiritual baker. Ya Dios te ha dado todos los ingredientes en su palabra. God has already given you all the ingredients in His Word. Solo tienes que mezclarlo. You only have to mix it, Y el Espíritu Santo va a proveer el fuego. and the Holy Spirit will prove it in Mira, hermano, fire. no existe pan más rico que aquel que calienta el Espíritu Santo. Look, there exists no greater bread than the one that heats up the Spirit. Cuando vayas ante la presencia de Dios con la Biblia, When you go before the presence of the Lord with your dile, Word, Espíritu Santo, ilumina mi mente say, Holy Spirit, illuminate my mind para entender qué dices to understand what you say y para aplicar lo que me and dices. to apply what you say. Cuando hacemos eso, las cosas cambian drásticamente en nuestra felicidad. When we do that, things change drastically in our happiness. Ahora, quiero tomar un momento para mencionar algo o aclarar algo. Now, I want to say something to clarify something. Cuando hablamos de meditar, When we're talking about decimos meditating, reflexionar y hablarnos a nosotros mismos. we're talking about pondering and talking to ourselves. No, no es que estamos locos, Not that we're crazy, es que estamos hablándonos lo que Dios nos habló ya. is that we're speaking what God has already spoken to Estamos us. meditando en lo que dice la Biblia. We're meditating on what the Word says. Tu palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Your Word says, blessed is the man who does not walk in the path of the wicked. Señor, tú que me conoces bien, Lord, you who know me well, ¿estoy escuchando un consejo que no es tuyo? am I listening to counsel that is not yours? ¿Habrá un consejo de maldad que estoy practicando? Is there a wicked counsel that I'm practicing? ¿Te das cuenta? Do you realize Eso es meditar en la palabra de Dios. that is what it means to meditate in the Word of God? Ahora, meditar no es lo que la filosofía diabólica del mundo está enseñando. Now, meditation is not the diabolic philosophy that the world teaches. ¿A qué me refiero? What am I referring to? Al yoga. To yoga. Porque hoy en día se ha levantado un movimiento del mismo infierno But now a movement from the very hell para engañar a los cristianos. has brought about to deceive Y Christians. muchos cristianos que están ignorando la maldad del yoga And many Christians who are practicing the evil things of yoga están practicando ese tipo de meditación. are practicing this type of meditation. ¿Sabe usted que la meditación es el séptimo paso del yoga? Meditation is actually the 7th step of yoga, Según enseñan ellos, according to how they teach it. antes de alcanzar el paso número 8, que es la iluminación total. Before attaining step number 8, which is complete illumination of the mind. Para ellos el meditar es un estado espiritual en el cual la persona ha llegado con éxito a poner su atención adentro de sí mismo. Meditation for them is a spiritual state in which the person has succeeded in turning his attention within himself. Escuche esto. Listen to this. La yoga te lleva a centrar tu atención hacia ti mismo. Yoga brings your center of attention to yourself. La yoga de la filosofía del mundo Yoga from the philosophy of the world nos manda a cerrar los sentidos que Dios nos ha dado. calls us to close the senses that God has given us. Pero mire, hermano, eso es totalmente contrario a lo que la palabra nos enseña. But this is exactly opposite of what the Word teaches. La Biblia no dice que te centres en ti mismo. The Word does not call us to centralize ourselves. La Biblia to us. dice que pongas tus ojos en Jesús, The Word says to place your eyes on Jesus, el autor y el consumador de tu fe. the author and perfecter Oh, of qué our faith. diferente es cuando miramos a Cristo. How different is it when we look to Christ, No al hombre, not to man, no a la filosofía del hombre,
mente. to the philosophy of man. Cristo es el modelo perfecto para la humanidad. But Christ is the perfect model of Christianity. Por eso la Biblia dice que tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. That's why the word says that we need to grow into the stature of the perfect man. Entonces no podemos practicar la yoga diabólica de la filosofía del mundo, So we cannot practice the diabolical practice of meditation from the world, sino que tenemos que enfocarnos en lo que la Biblia nos enseña. but we must focus on what the Bible teaches. La meditación bíblica Biblical meditation nos exhorta a meditar y reflexionar en la palabra de Dios. encourage us to memorize and reflect on the word of God. Miren, hermano, algunos cristianos equivocadamente Some Christians mistakenly creen que pueden practicar el yoga simplemente como un método de ejercicio físico, believe that they can practice yoga simply as an exercise method, sin incorporar la espiritualidad o la filosofía que hay detrás del yoga. without incorporating the spirituality or philosophy behind yoga. ¿Y sabe por qué hacen eso? And you know why they do Porque that? ignoran que el yoga es una filosofía anticristiana, Because they ignore that yoga is an anti-Christian que nos philosophy enseña a centrarnos en nosotros mismos that teaches us to focus on ourselves en lugar de centrarnos en el Dios verdadero. in place of centralizing ourselves to Jesus. El yoga anima a los participantes a buscar las respuestas a preguntas difíciles It encourages participants to seek the answers to difficult life questions dentro de su propia conciencia, within their own conscience, en lugar de buscarlas dentro de la palabra viva de Dios. instead of looking for them inside the living word of God. Iglesia, por favor, despierta. Church, please wake up. Ten mucho cuidado lo que te exigen hacer en tu trabajo. Be very careful what they encourage you to do in your work. Usted no sabe cuántas veces yo he estado en mi trabajo secular You have no idea how many times I've been in my secular job. y dicen, vamos a tomarnos un break ahora And I say, let's take a break right now. y vamos a practicar un poquito de yoga para ponernos, ¿verdad?, en fin con nuestro ser interior. And say, let's practice some yoga to get into our inner being. El yoga es una filosofía anticristiana. Yoga is an anti-Christian philosophy. De hecho, es una religión oriental. Actually, it's an Oriental El religion. objetivo del yoga es vaciar la mente. The goal of yoga is to empty yourself. Esto es peligroso This is dangerous porque una mente vacía puede presentar una puerta abierta para el engaño de espíritus demoníacos. This is dangerous because an empty mind can present an open invitation to deception or a demonic spirit. Pero en la meditación cristiana, But Christian el meditation, objetivo es todo lo contrario. the objective is all the No es opposite. vaciar nuestra mente, It's not to empty our es mind. llenar nuestra mente con la palabra de It's to Dios. fill our mind with the word of God. Eso es lo que causa verdadera felicidad. That is what causes true happiness. Eso es lo que te pone en paz absoluta. That is what brings absolute peace. No es vaciarte de todos los que estás pensando, It's not to empty yourself of everything you're thinking. es llenarte con todo lo que la Biblia dice. It's to fill yourself with everything the word says. Aleluya. Amen. Por eso que Josué en el capítulo 1 versículo 8 That's why Joshua in chapter 1 verse 8 menciona y registra estas palabras. mentions and registers these words. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Study this book of instruction continually. Medita en él de día y de noche, Meditate on it day and night, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. so you'll be sure to obey everything written in it. Ahora escucha esta promesa. Now listen to this promise. Después que meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, After we meditate on the word of God day and night, dice al final del versículo 8, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que it hagas. says in the end part of verse 8, only then will you prosper and succeed in all you do. Entonces los que son extremadamente felices So those who are extremely happy son los que meditan en la palabra de Dios are the ones who meditate on the word of God y luego obedecen lo que la palabra de Dios les enseña. and then obey what the word of God teaches. Pero no solamente, hermano, la palabra de Dios trae felicidad. But not only does the word of God bring happiness, Ya con eso estamos ganando muchísimo. just with that we're gaining a lot.
Pero una vida verdaderamente feliz But a life that is truly happy no puede ser feliz cannot be happy a menos que también sea una vida fructífera. unless it is also a fruitful life. Por eso continúa el salmista diciendo en el versículo 3, That's why the psalmist continues saying in verse 3, esa persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche the one who meditates on the word of God day and night será como árbol plantado junto a corrientes de agua, shall be like a tree planted by the rivers of water, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall Y not wither. todo lo que hace prospera. And whatever he does shall prosper. ¿Cuánto quiere que sean prósperos en todo lo que How many hagan? want to be prosperous in everything they do? A mí, ¿te imaginas eso? I mean, can you imagine ¿Te that? imaginas vivir una vida fructífera y próspera todo el tiempo? Can you imagine living a prosperous and fruitful life in all times? Eso no es un cuento de hadas. That's not a fairy tale. Es la promesa del Dios que no miente. It's the promise of the God who does not lie. Es la palabra profética para aquellos que se atrevan a creerla y It's the practicarla. prophetic word for those who declare to believe it and practice it. Entonces, aunque es imposible ser feliz sin Dios, So even though it is impossible to live happy without God, no depende solamente de Dios. you do not depend only on God. Depende de lo que tú hagas con lo que Dios te ha dado en su palabra. You depend on what God also has given you in his word. Depende de no hacer lo que no debes hacer To do not what you shouldn't do, y también de hacer lo que sí debes hacer. and to do what you should do. Entonces Dios desea que seamos como árbol plantado. So God desires for us to be like a rooted tree. Yo he predicado varias ocasiones sobre este pasaje bíblico, I've preached on many occasions over this biblical passage. pero no fue hasta esta madrugada que la palabra plantado me marcó. But it wasn't until this morning that the word planted marked my heart. Dice, será como árbol plantado. And it says like there will be like a tree planted. Mire, hermano, ayer en la tarde, Yesterday in the afternoon, uno de mis vecinos one of my neighbors llegó con un gran camión came with a big truck, y llegó con una palma hermosísima. came with a palm tree, a beautiful palm tree. Sacó un árbol que tenía en el centro de su patio They took away a tree that was in the center of their yard y vino y plantó una palma en el medio de su patio. and came and planted a palm tree in the middle of their yard. Y cuando yo vi eso, And when I saw me that, acordé lo que la palabra de Dios dice. I was reminded what the word of God says. Esa persona tomó una acción premeditada That person took a premeditated e action. intencionalmente tuvo que arrancar lo que estaba en ese lugar Intentionally, they uprooted what was in that place para plantar algo diferente. to plant something different. Mira, hermano, Dios te ha arrancado de donde tú estabas antes Look, God has uprooted you from where you y were te ha before plantado junto a las corrientes de las aguas. and has planted you against and alongside the waters. Porque Dios quiere que tú des frutos abundantes. Because God wants you to give abundant Por fruit. eso la Biblia dice que somos trasladados de las tinieblas Because the word says that we are transferred from darkness a su luz admirable, into his marvelous de light, la muerte from death a la vida eterna, into eternal life, del lamento from sadness al gozo. into joy. Eso es lo que Dios produce. That's what God produces. Dios nos ha plantado junto a las corrientes de las aguas. God has planted us alongside the rivers. Y porque Dios nos ha plantado junto a las corrientes de las aguas, And because God has planted us alongside rivers of water, o mejor dicho, nosotros nos hemos plantado junto a las corrientes de las or aguas. better said, we have planted ourselves against those waters of the river. Entonces es cierto que ambos, tanto Dios como nosotros. So I feel like both us as God. ¿Por qué digo esto? Why do I say that? Porque dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Because it says that we will be like a tree planted alongside the rivers of water. ¿Cuál árbol? Which tree? Aquel que medita de día y de noche en la palabra. The one who meditates day and night on the word. Dios te dio la palabra, God gave you the word. tú tienes que meditar en ella. You must meditate on Y it. cuando meditas en And ella, when you meditate on te it, estás plantando junto a las corrientes de las aguas. you're planting yourselves alongside the rivers of water. Entonces tenemos una responsabilidad en nuestra felicidad. So we have a responsibility in our happiness. Pero no solamente en nuestra felicidad, But not only our happiness, sino en nuestra productividad. but in our productivity. Dice que da su fruto en su tiempo. It says that will bring forth its fruit in its season. Y todo lo que hace prospera. And whatever he does shall prosper. Ahora, el salmista
comienza con lo malo, Now the psalmist starts with the bad, nos lleva a lo bueno, brings us to what is good, nos dice lo que no debemos hacer, tells us what we should not do, luego nos dice lo que sí debemos hacer, then tells us what we should do, y ahora regresa a comparar la vida de aquellos que hacen lo malo. and now returns to compare those lives of those who do not do what is Dice good. versículo 4 del Salmo 1. And it says in verse 4 of chapter 1, No así los malos, the ungodly are not so, que son como el tamo que arrebata el viento. but are like the chaff which is the wind drives away. La palabra tamo significa paja. The word chaff means husk of Es la corn. cáscara de maíz o de trigo It is a husk of corn or wheat que se separa del grano una vez es lanzado al aire. that was separated from the grain when it was thrown into the air. El viento sopla, The wind would blow, el grano cae en la vasija the grain would fall into the bucket, y la paja, como no tiene peso ninguno, and just as that chaff, since it doesn't have any weight, el viento la sopla y la echa afuera. the wind blows it and takes it away. Por eso dice que los malos That's why it says the bad son como la paja que arrebata el viento. are like the chaff which the wind drives En away. otras palabras, In other words, no hay peso en ellos. there's no weight in them. No hay peso de verdad duradera. There's no true weight in their life. No hay peso de felicidad verdadera. There's no weight of true happiness. Tan pronto los vientos comienzan a soplar, As soon as the winds start blowing, son inestables, movidos de un lugar a otro. they're unstable, moving from right to Pero left. aquel que está meditando en la palabra de Dios de día y de noche, But the one who is meditating on the word of God day and night, cuando llega el momento de la adversidad, when the moment of cuando adversity los comes, vientos están soplando, when the winds are blowing, permanece su casa firme sobre la roca their house persists on the rock y se caracteriza por seguir siendo un árbol que produce fruto. and is characterized by a tree that continues to produce good fruit. Ahora, este es el problema. Now, this is the problem. Pastor, pero yo miro a la gente del mundo, Pastor, I see the people of the world, se ven muy felices. they look pretty happy. Todo se le hace fácil. Everything seems to come easy to them. Entonces, ¿por qué vivimos así, pastor? So why do we live like this, Pastor? El problema del que piensa así The problem of the person who thinks like that es que tiene una mirada muy corta. is that they have a very short vision. Solamente miran el presente. They only see the present. Mire, la vida del cristiano Look, the life of a Christian no habla del presente solamente. does not only talk about the present life. Habla de una vida eterna futura. It talks about an eternal future life. Y eso es lo más importante. And that is what's most important. ¿Cómo vamos a vivir en el futuro? How are we going to live in the future? Por eso que el salmista continúa escribiendo en el versículo 5. That's why the psalmist continues saying in verse 5, Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, ni los pecadores en la congregación de los justos. nor sinners in the congregation of the Porque righteous. Jehová conoce el camino de los justos, For the Lord knows the way of the righteous, mas la senda de los malos perecerá. but the way of the ungodly shall perish. En otras palabras, In other words, hay camino que al hombre le parece bueno, there are ways that to man seems good, pero su fin But es its end camino de muerte. is a path of destruction. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. It says, therefore the ungodly shall not stand in the judgment. ¿Usted sabe cómo los malos se levantan hoy en día? Do you know how the evil people raise up today? La palabra favorita de muchos de ellos, The favorite word of them? pride. Pride. Orgullo. La Biblia dice The Bible says que aquellos que se paran con orgullo hoy, that those who stand in pride today, en el día del juicio, in the day of judgment, no van a pararse con orgullo, they will not stand with pride, sino que van a quedar postrados ante Jesús como el único Señor. but they will prostrate before God as the only Lord Y declararán que es el único Salvador, pero será muy tarde. and declare that He is the only Savior, but it will be too late. Se postrarán ante Jesús. They will prostrate themselves before Jesus. Ya no van a estar con orgullos. They will not be with pride. Van a estar temblando ante el juez que está pronto por condenarlos. They will be trembling before the judge that is soon to condemn them.
Pero todo parecía bien en la tierra. but everything seems good on earth. Pero todos tenemos que pararnos frente a Cristo. But we must all stand firm before Christ. Y ese día And that day, nos vamos a dar cuenta que cogimos la mejor parte. and we will see clearly that we chose the better part. De hecho, usted sabe que hay un pasaje bíblico que no lo vamos a discutir, pero representa lo que estoy diciéndole. Actually, there's a biblical passage. I'm not going to discuss it, but it represents what we're discussing. Solamente voy a darle un versículo bíblico. I'm just going to give you one verse. Y es cuando Dios tuvo que escribir en las paredes de Babilonia And it's when God had to write on the walls of Babylon el juicio sobre el rey Belsasar. the judgment of King Belshazzar. En Daniel 5:27 dice, In Daniel 5:27 it says, Tekel, Tekel, pesado has sido en balanza you have been weighed in the balances y fuiste hallado falto. and found wanting. Entonces, cuando hablamos de juicio, So when we talk about judgment, estamos hablando, hermano, de que todos nosotros vamos a ser pesados en balanza. is that we will all be weighed on scales. En un lado de la balanza va a estar In la one side palabra of de the Dios. scale- on one side of the scale will be the word of God. La palabra de Dios es Dios mismo. The word of God is God himself. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Because ¿Cierto? Jesus is the truth. Entonces right? la palabra de Dios es la verdad, dijo So Jesús. the word of God is the truth. En el otro lado va a estar tuyo And the other side will be you and I. y todo aquel ser humano, And every other human, cristiano o no cristiano. Christian or non-Christian. Y cuando somos pesados en balanza, And we are weighed on the scales, vamos a darnos cuenta we're going to realize de que la balanza se va a desviar hacia un lado. that the balance will go to one side. La palabra se va a levantar The word of God will raise up y nosotros vamos a ser postrados. and we will be prostrated. Dios no quiere que cuando tú seas pesado, God does not want that when you are weighed, la balanza se vaya al piso. the balance go down. Dios quiere que haya un balance adecuado con lo que Cristo es, God wants there to be an appropriate balance for what Christ is, lo que Dios te dice que debes hacer what God tells you you should do, y lo que no debes hacer and what you should not do, y lo que tú hiciste. and what you did. Y yo no estoy hablando de ganarnos la salvación por obras. And I'm not talking about winning salvation by works. No me malentienda. Do not La misinterpret salvación me. no es por obras. Salvation is not No es by que si works. tenemos más obras vamos a ser salvos. And there's those who say that if we have more works, we're going to be saved. La salvación es por gracia. Salvation is by Se grace, obtiene a través de la and fe. it's obtained through faith. Pero estoy hablando de la felicidad del ser humano. But I'm talking about the happiness of a human. Es imposible ser verdaderamente feliz It's impossible to be truly happy sin dejar de hacer ciertas cosas without stopping doing things y sin hacer ciertas cosas. and without actually doing things. Entonces nos muestra claramente que el hombre pecador So it shows us clearly that the sinful man que anda altivo hoy en día that is prideful today no va a andar más altivo el día del juicio. will not be prideful on the day of judgment. De hecho, en el versículo 22 de Proverbios 5 Actually, verse 22 of Proverbs chapter 5 nos habla de por qué Dios insiste a que dejemos un estilo de vida pecaminoso. it speaks to us as to why God tells us to leave a sinful life. Dice, al malvado lo atrapan sus malas It obras. says the evil deeds of the wicked ensnare him. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. The cords of his sin imprison him. ¿Te das cuenta? You realize El pecado sin es como una trampa is like a trap donde nos amarra y nos tiene como en una prisión. where it ties us up and has us in a prison. ¿Usted ha conocido a alguien en una prisión que está feliz? Have you seen someone in a prison who's happy? Con excepción del apóstol Pablo. With the exception of the Apostle Paul. Y tampoco estaba tan feliz And he wasn't even that happy porque oraba para que Dios lo sacara de ahí. because he was praying for God to take him out. Ahora, eso es lo que hace el pecado Now that is what sin does. en la vida de aquellos que son dominados por el pecado. In the life of those who are dominated by sin. De hecho, no solamente los imprisiona, Actually, it doesn't just imprison them, sino que cuando nosotros nos apartamos de Dios, but when we depart from God, esa prisión se convierte como un desierto. that prison becomes like a desert. El profeta Jeremías habla sobre esto en Jeremías 17:5. The prophet Jeremiah talks about this in Jeremiah chapter 17. Él dijo, maldito que se apoya en su propia fuerza It says, cursed is the one who leans on his own strength y aparta su corazón del Señor. and whose heart turns away from the Lord. Será como una zarza en el desierto. This person will be like a bush in the desert. Ahora escuche esto. Now listen to this. Y no verá cuando viene el bien.
He will not see prosperity when it comes. En otras palabras, lo va a rodear el bien In other words, goodness is going to y no surround va a him. poder discernir que está cerca de él. And he will not be able to discern that it is close to him. Eso es lo que hace cuando nosotros nos apartamos del corazón de Dios. And that's what happens when we depart from the heart of God. Dice, morará en la sequedad del desierto, It says they will dwell in the dryness of the desert, en tierras de sal, in a salt land donde nadie habita. where no one lives. En otras palabras, el pecado no solamente nos tiene aprisionados, So sin not only has us in prison, aquellos que no han entregado su vida a Cristo, those who haven't given their life to Christ, que son dominados por el pecado, who are dominated by sin, no solamente están en prisión, are not only in prison, sino que también están viviendo un desierto en su vida. but are also living a desert in their life. No están plantados junto a las corrientes de las aguas. They're not planted against the rivers of water. Por eso que Jeremías continúa haciendo un contraste. And that's why Jeremiah continues making a contrast. Versículos 7 y 8. Verse 7 and 8. Sin embargo, However, bendito el hombre que confía en el Señor blessed is the one who trusts in the y Lord, pone su confianza en él. whose confidence is in Ese him. hombre That man que confía en who Dios, trusts in God. ¿cómo sabemos que confía en Dios? How do we know that they trust in God? Porque medita de día y de noche en la palabra. Because they meditate day and night on the word. Señor, confío que esto es lo mejor para mí. Lord, I trust that this is the best for me. Confío que esta es la única manera que puedo ser verdaderamente feliz. I trust that this is the only way I can be truly happy. Ese que confía en el Señor Those who trust in the Lord será como un árbol plantado junto al agua. will be like a tree planted by the water Dice que extiende sus raíces hacia la corriente. that sends out its roots by the stream. No teme que llegue el calor. It does not fear when heat comes, Y sus hojas están siempre verdes. and its leaves are always green. Y en época de sequía no se It angustia. has no worries in a year of drought. Mira, Dios no ha prometido que nunca tendrás sequía en tu vida. Look, God never promised that you will never have a dryness in Los your life. momentos de sequía pueden llegarnos a todos. Though desert moments can come to all of Pero lo us. que sí nos promete But what it does promise es us que aquellos que confían en Él is that those who trust in en Him las épocas de sequía in the seasons of no dryness se van a angustiar. will never be worried. ¿Sabes cómo sabemos que no se van a angustiar? You know how we know that they won't be worried? Porque siguen Because they follow dando fruto. giving fruit. Dice, y nunca deja de dar fruto. And it never stops giving fruit. Aquel que no está angustiado por lo que está viviendo, Those who are not worried about what they are living permanece produciendo fruto al Señor. persist producing fruit for God. Por favor, escúchame claro. Please listen to me carefully. Satanás también está engañando a muchos cristianos, Satan is also deceiving many believers, pensándole que tienen que dejar lo que Dios ha puesto en su mano thinking that they have to leave what God has placed in their hands hasta que la angustia desaparezca. until the anguish diminishes. Dios no nos llama a entregar lo que solo Él ha entregado en nuestras manos. God does not tell us to replace or give away what God has placed in our hands. Él nos garantiza que va a estar con nosotros en la angustia. He guarantees that He will be with us in the anguish. Y aunque venga el desierto, And even though the desert may come, no te vas a angustiar you will not remain in anguish si confías en Él. if you trust in Him. Entonces, si hay desierto So if there is a y desert Dios promete que no hay angustia, and God promises that there is no anguish, entonces podemos seguir sirviendo a Dios libremente. so we can continue serving God freely. Mira, no dejes que el maligno te engañe. Look, do not let the evil things deceive you. Dios no quiere que tú renuncies o entregues lo que Él te ha dado. God does not want you to reject what He has given you. Señor, si tú me resuelves este problema, God, if you resolve this issue, yo vuelvo a hago lo que tú me llamaste a hacer. I'll then do what you call me to do. Ese no es el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. That is not the tree being planted alongside the rivers of water. Dios quiere que vivamos vidas bendecidas God wants us to live blessed lives y vidas fructíferas. and fruitful lives. Con esto voy a terminar. And with this, I'll finish. El punto de acción de hoy The point of action for today ha sido realmente una enseñanza bastante sencilla, has been truly a very simple message, aunque la palabra de Dios es profunda. even though the Word of God is profound. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? What is it that we should do? Tenemos que tomar una decisión hoy. We must take an action today. La decisión envuelve dos cosas.
The decision involves two things. Dijimos ahorita que hay cosas que no debemos hacer We said that there are things that we should not do si queremos ser extremadamente if felices, we want to be extremely happy, pero también hay cosas que sí debemos hacer but there are also things that we should do si queremos completar nuestra felicidad. if we want to complete our happiness. Entonces, tenemos que decidir hoy So we need to decide today no comprometer nuestra santidad. not to compromise your holiness. Niégate a andar en consejos de malos. Refuse to walk in the counsel of the wicked Apártate de los caminos de pecadores and to stand in the way of sinners. y no te sientes o permanezcas en un estilo de vida que es contrario a lo que Dios describe en su palabra. And do not sit or remain in a lifestyle contrary to what God has described in His Word. Esos son los no. That's the no. Pero ¿cuáles son los sí que Dios dice que debemos But hacer? what are the yeses that God says we must do? Comprométete a meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Commit to meditate day and night on the Word of God. ¿Por qué? Why? Porque solamente así Because only then serás como el árbol que nunca deja de dar fruto. will you be like that tree that never fails to produce fruit. Y todo. And Y everything. no puedo enfatizar la palabra todo. And I cannot emphasize everything enough. Y todo lo que hagas And everything you do prosperará. will prosper. O Dios dijo la verdad Or God said the truth, o Dios mintió. or God lied. Pero sabemos que Dios no miente. But we know that God does not lie. Entonces, si le creemos a Dios, So if we believe in si God, confiamos en Dios, if we trust si in God, realmente creemos lo que la palabra nos enseña, if we truly believe what the Word of God teaches us, podemos tener una vida fructífera we y can have bendecida. a life that is blessed and fruitful. Ponte de pie conmigo. Stand to your feet with me. Si tú quieres una vida bendecida y fructífera. If you want a blessed and fruitful life. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your Word. Tu palabra es viva. Your Word is living. Tu palabra es eficaz. It is edifying. Tu palabra, Señor, transforma nuestra vida. Your Word transforms our lives. Tu palabra es una lumbrera a nuestros pies. Your Word is a lamp on our feet Y una lumbrera a nuestro camino. and a light onto our path. Yo te pido, Padre, I ask you, Father, que si ha habido alguna tiniebla en nuestro caminar, if there's any shadow in our walk, que tu palabra alumbre nuestros pies y nuestro camino. that your Word shine our feet and our path. Hoy tú nos has mostrado cómo ser verdaderamente felices. Today you have taught us how to truly be happy. Nos dijiste lo que no debemos hacer You said what we shouldn't do, y nos enseñaste lo que sí debemos and you hacer. taught us what we should do. Te pedimos, Padre, We ask you, Father, que tu Espíritu Santo obre en nosotros that your Holy Spirit work in us el querer como el hacer por su buena voluntad. the desire into action by your goodwill. En el nombre de In the Jesucristo. name of Jesus Christ. Quiero hacer dos llamados. I want to make two callings. El primero es para cualquier persona The first is for any person que sabe con toda sinceridad that knows with all sincerity de que no es verdaderamente feliz. that they are truly not happy. Si no tienes a Jesús en tu corazón, If you do not have Jesus in your heart, si los principios de la palabra de Dios no son los que guían tu vida, if the principles of the Word of God do not guide your life, tu felicidad es temporal. your happiness is temporary. Necesitas caminar por el único camino que conduce a la vida abundante. You need to walk through the only way that leads to happy and eternal life. Ese camino se llama Jesucristo. That name is Jesus Fue el Christ. mismo Jesús quien dijo: It was Jesus himself who said, yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida. I am the life. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. No one goes to the Father if not through En me. otras palabras, nadie va a encontrar la verdadera felicidad In other words, no one's going to find true happiness si no camina por el camino que es Cristo. if they do not walk through the way that is Por eso Jesus. quiero invitarte hoy. That's why I want to invite you today. Si no has caminado por el camino de Jesús, If you have not walked through the path that is Jesus, hoy es el día de entrar a ese camino. today is the day to walk in that path. ¿Cómo lo haces? How do you do that? La palabra declara que si confiesas con tu boca The word declares that if you confess with your mouth que Jesucristo es el Señor that Jesus is Lord y crees en tu corazón and believe in your heart que después de 3 días de muerto
se levantó de entre los muertos that after 3 days of being dead, he rose from his grave y se sentó a la diestra del Padre. and now sits at the right hand of the Father. Si lo crees, If you believe si it, pones tu fe en Él, if you put your faith in him, si confías en lo que Él hizo, if you trust in what he did, derramó su sangre en una cruz para el perdón de tus pecados. shedding his blood on a cross for the forgiveness of your sins. Él quiere que tú pases de muerte a vida eterna, He wants you to pass from death into de life, tinieblas a la luz, from darkness into light, del lamento al gozo. from sadness into joy. Pero la única forma de hacerlo But the only way to do it es entrando al camino que es is Jesús. going through the way that is Jesus. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero entrar por ese camino. Is there anyone who says, Pastor, I want to get through that path? Reconozco que el pecado ha lastimado mi vida, ha lastimado mi I familia. recognize that sin has harmed and damaged my life, my Quiero una family. dirección diferente. I want a different direction. Si ese eres tú, If that is you, hoy es el día de salvación. today is the day of salvation. Habrá alguien que levanta su mano Is there anyone who raises their y hand dice, yo quiero entrar por ese camino. and says, I want to go through Yo that quiero way? aceptar a Cristo como mi Señor y I Salvador. want to accept Jesus as my Lord and Si ese Savior. eres tú, levanta tu mano para If that reconocer. is you, raise your hand to recognize you. Esa es la decisión más sabia que puedes tomar. That is the most important decision you can make. Habrá alguien en medio de Is nosotros there anyone amongst us que dice, yo quiero entrar por ese camino. who says, I want to go through that way? Yo quiero experimentar la verdadera felicidad. I want to experience that true Yo happiness. quiero una vida bendecida. I want a blessed life. Por última vez, For one last time, habrá alguien que se humilla ante Dios, is there anyone who humbles themselves before reconoce God, su necesidad de Dios, recognizes their need before se God, arrepiente de sus pecados repents of their sin, y lo acepta como Señor y Salvador? and accepts Him as Lord and Savior? Si ese eres tú, levanta tu mano. If that is you, raise your hand. Si tú nos escuchas por esta transmisión en vivo If you're listening to us through this live stream y tú quieres dar ese paso, and you want to take that next step, yo te exhorto a que tú nos escribas a la dirección que está en pantalla. I encourage you to write us on the direction that's on your screen. Déjanos saber que tú deseas entregar tu vida a Jesús Let us know that you desire to accept Jesus para into your guiarte heart por ese camino de la verdad. and to guide you through that path of truth. Ahora, iglesia, escúcheme. Now, church, listen to me. Hoy hemos visto de manera muy clara Today we've seen in a clear way el contraste entre aquellos hijos de Dios que obedecen su palabra, the contrast between those children of God that obey the word, que meditan en su palabra. that meditate on the word, Ellos alcanzan la máxima felicidad. they attain the greatest happiness. Y aquellos que caminan por caminos de pecado, And those who walk through sinful paths, que lamentablemente nunca disfrutarán de la verdadera felicidad. who sadly will never enjoy true happiness. ¿Estás meditando en la palabra de Dios? Are you meditating on the word of God? ¿Estás realmente caminando por el camino de la santidad? Are you truly walking in the path of holiness? Mira, escucha por favor, no importa, no me puedes engañar, perdón, no puedes engañar a Dios. Look, you can't deceive God. A mí me puedes engañar. Maybe you can deceive Puedes me. engañar a tu esposa. You can deceive your Puedes wife, engañar a tu esposo. your husband, Puedes engañar a tus padres. your parents, Pero no te puedes engañar a ti mismo. but you cannot deceive yourself. Tú sabes cuando en la noche lloras ante Dios. You know when in the nighttime you cry Tú out to sabes God. cuando no hay realmente gozo en tu corazón. You know when there's truly no joy Tú in your sabes que heart. anhelas algo diferente. You know you desire something different. Quieres disfrutar con deleite de lo que Dios es. You want to delight yourself in who God is. Pero para eso tienes que comenzar a meditar en la palabra de Dios. But for that you need to start meditating on the word A of lo mejor God. tu vida de lectura de la Biblia es casi nada. Maybe your word and the way you study the word is nothing. O a lo mejor no tienes una vida de intimidad de oración con Dios. Or maybe you don't have a life of intimacy or prayer with God. Necesitas hacer lo que Dios te dice en su palabra. You need to do what God says in his word. Si hay pecado, mira, renuncia a ellos. If there is sin, just reject it. Ya tú has visto hoy que no existe nada de bueno en el pecado. Look, we've seen today that there exists nothing good in Es sin. una trampa que va de mal en peor. It's a trap that goes from bad to worse. Camina por el camino de la santidad. Walk through the path of holiness. Renuncia al pecado. Reject sin. Deja que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. Let the blood of Jesus Christ cleanse you of all sin. Y entrégate de día y de noche a la palabra de And Dios. get in day and night into the word of A God. orar, To pray. a leerla, To read it. meditar en ella, meditate on it. aplicarla en tu To vida. apply it in your life. Porque entonces Because then
harás prosperar tu camino. You will make prosperous your way. Alcanzarás la verdadera felicidad. You will achieve true happiness. Y todo de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios te saldrá bien. And everything according to His perfect will come out great. Si ese eres tú, If that is you, y tú sabes con toda certeza en tu corazón que lo necesitas, and you know with all certainty in your heart that you need it, mientras adoramos al Señor, as we worship God, yo le voy a pedir que usted venga al altar. I'm going to ask you to come to the Busca un altar, lugar y derrámate ahí en humildad ante la to presencia de find a Dios. place and just kneel before the presence of the Lord. Dile, Padre, rompe cualquier atadura de pecado en mí Say, Father, break away any chain or bondage in my life, y ayúdame a meditar de día y de noche en tu and palabra. help me meditate day and night in your word. Dile, Señor, estoy cansado de ser un religioso. Say, Lord, I'm tired of being religious. Quiero ser verdaderamente feliz. I want to truly be happy. Quiero experimentar la felicidad completa. I want to experience complete, total happiness. Si ese eres tú, If that is you, mientras adoramos al as we Señor, worship God, el altar está abierto. the altar is open. Oraremos junto contigo. We'll pray alongside you. En el nombre de Jesús. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en ti, hay poder en ti. En la adversidad se levanta, me sostiene a su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo Él es Dios. Mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, lo creemos, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra,
me levantará. Y el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará. Y el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Y el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará. Sí, Señor, me levantará. Sí, Señor, es el mismo poder. Y el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Oh, sí, Señor, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder. Jesús, en tu nombre, Señor. Este nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Oh, todopoderoso Dios, creemos en tu gran poder, aleluya. Thank you, Jesus. We magnify your holy name, Lord. And we believe in your great power. No matter what goes around us, what surrounds us, what happens around us, we believe in you, Lord. And we rest assured that you will be right by our side to sustain us and to give us the victory that you have guaranteed already. Amen. Hallelujah.
Señor, yo oro para que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde cada corazón y cada pensamiento en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios mientras te sientas. Aleluya. Damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra, hermano? La palabra de Dios es poderosa. Vivámosla, hermanos. Meditemos en ella y vamos a ver verdaderamente la felicidad que Dios nos ha prometido. Aquellos que nos visitan por primera vez, damos gracias a Dios, ¿verdad? Que usted nos está acompañando en este día. Those who are visiting us for the first time, we thank God that you have chosen to be with us today. And we invite you to join us in a reception. Going through this left door, we'll be there in the fellowship hall to greet you, to share some information that will help you understand more about our church and different ministries we have for you and your family. Si usted nos visita y tiene unos minutos adicionales, le invitamos a una recepción que tenemos en su honor, saliendo por esta puerta a su mano izquierda. Estaremos allí en el salón de actividades para saludarle y para compartir con usted una información que le va a ayudar a conocer un poco mejor nuestra iglesia y los diferentes ministerios que tenemos para usted y su familia. Así que le pedimos encarecidamente, ¿verdad? Si nos da algunos minutos adicionales, sería una bendición poder saludarle de manera personal. Dios me los bendiga, hermanos. Sigan clamando a Dios, sigan creyendo al Señor y apliquemos lo que Dios nos ha enseñado. La palabra nos garantiza que seremos verdaderamente felices. Dios me los bendiga. Los dejamos con los anuncios para esta semana. Invitamos a las mujeres a un taller de decoración de frutas o florestería todos los lunes del mes de agosto a las 7 de la noche en Lorena's Beauty Salon. Para más información, contacta a los números que aparecen en pantalla. Hey niños, presta un tantito, Alberto. Christopher, ¿otra vez tú? No, es Junior. Junior, siéntate. Sienta. ¿Por qué será que no puedo lograr que se porten bien? ¿Por qué mis amigas están mejor que yo? Todo el tiempo están de aquí para allá. ¿Será que no soy lo suficientemente buena como mamá? Esos pies, vas a ensuciar el carro. Ya vamos a llegar, te estás despeinando. Wow, ¿se casó? No puede, eso puede estar mal, deja ver. Oh, sí tiene el anillo. Wow, yo estoy sorprendida. Soy la única de todas mis amigas que queda sola. Tienen niños, familia, y yo me enfoqué en mi carrera, en trabajar. Siento que me estoy quedando atrás. ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Qué propósito realmente Dios tiene conmigo, la verdad? ¿Por qué me siento sola? ¿Será que me han olvidado? Solo tengo recuerdos y extraño la presencia de alguien que me visite. Dios, mis mejores momentos quedarán en el ayer y hoy terminaré completamente sola. Cada día enfrentamos una batalla y en cada situación de nuestra vida, la victoria o la derrota primero empieza en nuestra mente. Depende del tipo de protección que le hemos puesto a nuestra mente, será nuestro resultado. Cuando identificamos el tipo de protección, aprendemos cuál sombrero tenemos que ponernos y así poder enfrentar nuestras situaciones de la vida. Te invitamos a nuestro congreso Mujer, Ponte tu Sombrero, donde aprenderás cómo usar tu casco de salvación. Serán 3 días llenos de palabra poderosa que inspirarán tu vida, con la predicadora y conferencista Tati Martínez. Dios trabaja en un proceso y te va limpiando y va sacando y en su mejor momento te muestra algo que ya estás habilitada para comprender. Este congreso se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre. No faltes, regístrate hoy mismo y no olvides invitar a una amiga. ¡Te esperamos!
hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.